Hola y bienvenidos a, este video. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre el concepto y el método como tal de valor anual para análisis de alternativas de inversión. Esto es muy importante porque ese es uno de los métodos que, más usados, de los métodos que, por decir así, primero más se utilizan y luego pues que son, yo diría, quizás el método de los, al menos de los métodos básicos y de los que hemos estudiado, es el método que más eh, visualmente, y es mucho más, bueno, no solo visualmente, sino que además es mucho más fácil de entender y permite sacar conclusiones o hacer un análisis un poco más profundo e incluso tal vez hasta un poco más técnico, a diferencia de el método de valor presente o valor futuro. Dicho eso, pues vamos a entrar en materia, ¿no? Lo primero es que el método como tal es un método totalmente equivalente al método de valor presente que ya hemos venido trabajando, y de igual forma también es equivalente al método de valor futuro. ¿A qué nos referimos con que son equivalentes? Pues al decir que son equivalentes, nos estamos haciendo referencia a que pues obviamente el método de valor anual lo podemos calcular a partir del método de conocer, el valor presente neto o el valor futuro neto. Entonces, si nosotros conocemos esas dos cantidades, pues nosotros podemos calcular el valor anual. Es una de las formas de calcular el valor anual. Entonces, ahí la palabra equivalente. No, no quiere decir que siempre lo vamos a hacer así, pero se puede hacer así. Luego, otro de los aspectos interesantes es que, aparte de poder calcularlo así como hemos mencionado de manera equivalente, también podemos plantearlo o calcularlo haciendo uso de un nuevo término. Bueno, nuevo y no tan nuevo, ¿no? Pero ese término es la famosa recuperación de capital o ROI, dependiendo del contexto en el que lo estemos trabajando. Ya, aunque el término ROI es más usado, creo que cuando se hace un poco de gestión de proyectos, creo que ahí es donde más se utiliza esto, pero todo está íntimamente relacionado, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Podemos calcularlo a partir de lo que ya hemos calculado, o que al final es el método que más se usa, el segundo, que ya es introduciendo el término recuperación de capital. No quiere decir que vamos a hacer o vamos a calcular cosas que antes no se han calculado, al menos en el método de valor presente. No, no es eso. Simplemente es que vamos a separar y le vamos a dar nombre propio a ciertas cantidades y vamos a decir, esta cantidad representa recuperación de capital, y también va a entrar en el nuevo análisis, ¿no? Bien importante. Ahora, este método, aparte de que es diferente, tiene ciertas ventajas. Y la ventaja principal es que, como estamos hablando de un valor anual, entonces simplemente no necesitamos el famoso MCM. ¿Se recuerdan? Todo esto, sobre todo cuando calculamos, cuando analizamos, o comparamos alternativas mutuamente excluyentes. Entonces, se recuerdan que para el caso del valor presente, pues era necesario, si las vidas eran distintas, hacer uso del MCM de las vidas. Y se hacía todo un análisis, todo un cálculo con esa cantidad. Pues ahora ya no. Basta nada más hacerlo en un ciclo de vida. Importantísimo. Se calcula en un ciclo de vida y ya. Claro, eso porque nosotros vamos a hacer algunos supuestos, es decir, vamos a suponer ciertas cosas. Dentro de esas cosas que estamos suponiendo es, primero, que si estamos hablando de proyectos que son de servicio, estos serán necesarios, pues al menos para una cantidad de años igual al MCM de todas las alternativas que estemos comparando. Esto no necesariamente será cierto en la práctica, pero así, analizando el método desde el punto de vista del modelo que estamos creando, ¿no? El modelo matemático y el modelo financiero que estamos empleando, pues así, idealmente, pues vamos a hacer esa suposición.
Luego hay que suponer también que la alternativa ganadora, o sea, si estamos comparando y tenemos una alternativa que bajo el método es la mejor, pues esta alternativa vamos a suponer que se repetirá para varios ciclos de vida, que es un poco lo que ya estamos diciendo, ¿no? Al menos para el MCM. Y por último, pues hay que asumir, como vamos a trabajar en un solo ciclo de vida, hay que asumir que todos los flujos se repiten para cada ciclo de vida. Esto tampoco en la práctica, no en la práctica, sino esto ya a la hora de ejecutar el proyecto no necesariamente se va a cumplir, porque recuerden que las cantidades son cambiantes, ¿no? Y los costos e impuestos, todas esas cosas que pueden ir inmersos en el flujo de efectivo y los flujos de efectivo pues son cambiantes, pueden cambiar. Muy bien, entonces y eso quizás serían los tres supuestos y la ventaja principal que tiene respecto al método de valor presente, que este se hace pues de una sola vez en un solo ciclo de vida. Ahora, vamos a hablar un poquito también, porque es importante antes de avanzar al ejemplo que les tengo, que quiero discutir, y ahí vamos a ver, y ahí vamos a entender todo esto de una forma mucho más simple. Antes de eso, pues hablemos un poco de la recuperación de capital. Entonces, esta recuperación de capital pues se establece a partir de que nosotros vamos a tener primero, y hay que recordar, un valor de salvamento, ¿no? O también valor de mercado. Esto es bien importante porque pues se hace bajo ese supuesto. Entonces, esta famosa recuperación de capital no es más que un valor anual equivalente a todos los costos que vayan directamente relacionados con mi inversión inicial. Como sabemos, todos los proyectos requieren una inversión inicial, y respecto a esa inversión inicial a veces hay costos posteriores en el transcurso del tiempo, pero que están relacionados directamente a esa inversión, a la inversión del proyecto como tal, ¿no? Algunos le llaman a los activos del proyecto, ¿no? Y voy a hacer referencia a un ejemplo rápido, ¿no? Esto se entiende muy bien, por ejemplo, en el caso de que nosotros estamos adquiriendo maquinaria para ejecutar este proyecto. Entonces, nuestra recuperación de capital sería el análisis sobre cuál sería la cantidad anual que yo necesito para recuperar la inversión inicial, es decir, lo que yo gasté en el día cero en mi maquinaria, más los pagos o los costos que haya tenido extras y en el transcurso del tiempo sobre esa adquisición, además del valor de salvamento, porque recordemos que casi que cualquier casi cualquier inversión inicial que se haga, ya sea inmobiliario, ya sea en maquinaria, siempre tiene un valor de salvamento que es el que se estima de diferentes formas, pero que ahí está, ¿no? O valor de mercado, que sea al final de la vida del proyecto, pues hay un valor ahí. Entonces de eso se trata. Así es como se relaciona esta famosa recuperación de capital. Entonces, en términos de fórmula, algunos lo establecen como que nuestro valor anual, el método como tal, se va a relacionar o se relaciona de la forma de que será igual a menos la recuperación de capital menos un valor A. A este valor A también se le conoce como COA o COA, que esto representaría los costos operativos o operacionales anuales, es decir, es una cantidad que nosotros vamos a tener que estar cubriendo año a año y va a representar esos costos que no están directamente relacionados con la inversión inicial, pero que sí aparecen año a año, ¿sí? Y son aquellos costos que son recurrentes y en general los vamos a suponer uniformes. Aunque no sean uniformes, nosotros en términos prácticos los aproximaremos a una cantidad uniforme para poder hacer todos estos cálculos, ¿no? Y ya está, ¿no? Entonces eso es importante.
de esta manera es que vamos a construir nuestro valor anual haciendo uso de dos o diferenciando dos cantidades que antes no lo hacíamos. Hasta ahorita no habíamos pues mezclado el término recuperación de capital y tampoco el término de costos operativos anuales. Esto nos permite pues hacer un análisis un poco más amplio y diferenciado que anteriormente. Bien, ahora la pregunta es, bueno, y entonces está bien, ¿no? Así se calcula el valor anual, pero ¿y quién es esta famosa recuperación de capital? Los costos anuales al final pues simplemente se determinan a partir de conocer el cuadro de flujos de efectivo, pero la recuperación de capital sí requiere pues alguna formulita. Entonces a eso vamos. Entonces la recuperación de capital nosotros la vamos a determinar como el valor negativo. Le vamos a colocar un signo menos porque recordemos que es una cantidad a recuperar. O sea, esta cantidad la colocamos negativa porque es algo que queremos recuperar. No es que no tenemos este flujo. Este flujo no es positivo. Este es un flujo que nosotros, pues, digamos, es un déficit que tenemos que cubrir. Por eso mismo. Entonces, y este sea, pues, menos una pequeña resta. Vamos a calcular un valor presente de los costos de inversión. Voy a poner BP sub C, hablando de que es un valor presente de costos de inversión, menos un valor anual equivalente de un valor de salvamento. ¿De acuerdo? Así lo vamos a trabajar. Bueno, y creo que es un poco de ruido. Disculpas del caso. No, pero así lo vamos a hacer. Entonces así lo vamos a trabajar. Y pues y eso será nuestro valor de recuperación de capital, ¿sí? Y a partir de este valor o de esta cantidad que será nuestra recuperación de capital, y una vez calculados los costos operativos anuales, pues nosotros ya podemos calcular nuestro valor anual, ¿no? Y será el que va a representar o la cantidad final que determinará si pues nuestro proyecto de inversión es viable o no. Y así lo vamos a hacer. Ahora, para eso vamos a ver un ejemplo directamente, así rápido, para que se entienda mucho mejor. Y entonces este ejemplo ustedes lo pueden leer luego a detalle ahí en el material, uno de los textos. Yo lo voy a desarrollar acá a partir directamente del diagrama de tiempo. No voy a escribir ni el enunciado, o sea, no, porque por cuestión de tiempo. Entonces, ahí menciona pues una tasa mínima atractiva de rendimiento esperada, que es del 12%. Habla de que se necesita hacer una inversión inicial de 8 millones de dólares. Luego, el costo total de lo que se va a adquirir se termina de cubrir con un pago extra de 5 millones de dólares al final del primer año. Y luego se tiene un valor de salvamento de 0,5 millones de dólares. Entonces, estas tres cantidades son las cantidades que están directamente relacionadas con la inversión inicial. Luego hay costos anuales de 0,9 millones de dólares. Esta cantidad uniforme anual representaría nuestro A, o si ustedes prefieren nuestro COA, ¿no? Que serían nuestros costos operativos anuales. ¿Ya? Y bueno, ya con esto que ya identificamos qué es cada cosa, pues podemos pasar a hacer el cálculo del valor anual. Entonces, lo primero, vamos a movernos para acá. Antes de calcular el valor anual, vamos a calcular la recuperación de capital. ¿Cuál sería esa famosa recuperación de capital? Bueno, pues vamos a irnos a la fórmula, ¿no? Recordemos que era menos y había que calcular un valor presente acá de las cantidades o de los costos respecto a la inversión inicial. Entonces tendremos acá que en nuestro caso vamos a colocarlo todo positivo porque al final se tiene que sumar. Serían los 8 millones, que es la inversión inicial. Esto le vamos a sumar los 5 millones
pero evidentemente no lo puedo sumar porque eso fue al final del año 1, así que hay que descontarlo bajo la tasa del 12% un año, ¿sí? Y entonces ya, ahora sí, estas dos cantidades, vamos a abrir un paréntesis, estas dos cantidades ya están en la fecha inicial. Por lo tanto, entonces ya una vez que tenemos esta cantidad, hay que transformar este valor presente en una anualidad, en una renta. Recordemos también que el capital o valor presente equivalente para una renta pues se calcula de esta forma, ¿no? Es 1 menos 1 más la tasa, todo esto dividido entre elevado a la menos n, todo esto dividido entre i. Entonces, si lo que yo necesito es calcular r, pues hacemos un despeje acá y entonces podemos decir que la renta es simplemente c multiplicado por este factor pero invertido, propiedades ahí de fracciones, ¿no? Entonces quedaría así. ¿Sí? Ya está. Entonces, este factor es el que vamos a agregar aquí. Entonces hay que multiplicar esta suma por 0.12, todo esto dividido entre 1 menos 1 más el 0.12 elevado a la, en este caso, a la menos 8. ¿Por qué a la menos 8? Porque ustedes observan, tenemos 8 periodos ahí. Entonces, como estamos convirtiendo, voy a encerrar en rojo, en verde las cantidades. Estamos convirtiendo estas tres cantidades a una cantidad anual equivalente. Entonces, pues, entonces hay que calcular valores anuales, ¿no? Algo parecido a lo que hacíamos con las series no uniformes, las series gradientes. Bien, entonces tenemos esto. Ya con esto que hemos escrito, vamos a poder encontrar un valor anual equivalente para los costos de la inversión inicial. Y esto, bueno, a esta cantidad, como estos son costos y recordemos que el valor de salvamento es positivo, vamos a hacer una resta. Entonces, vamos a restar ahí los 0,5 millones, pero bueno, igualmente, ¿no? Transformados a una anualidad, es decir, siempre por ese mismo factor que hemos escrito ahí, 1 menos más 0,12 elevado a la menos 8. Ok, cerramos acá. Y bien, ya lo tenemos, sí, en efecto, eso era todo. Ahora simplemente hay que efectuar todo eso, ¿no? Lo hacemos en una calculadora, lo vamos escribiendo. Yo lo voy a efectuar así rápido. Vamos a ver cuánto me da a mí. Bueno, al menos a mí, permítanme un momento, solo voy a corroborar acá lo que tengo aquí en mi calculadora, porque esto es bien importante. Hay que tener cuidado, y esto ocurre muchísimo cuando se está trabajando esto, que dado que las fórmulas se van poniendo cada vez más, por decir así, extensas, largas, complicadas, pues esto se va poniendo más difícil de efectuar. Y por cierto, hablando de eso, aquí noto un pequeño error, y lo voy a dejar ahí para que ustedes lo analicen cuál es el error. Solo voy a reescribir la expresión que es la correcta, y luego ustedes pues ahí analizan por qué debe ser esta expresión y no la que teníamos, ¿no? ¿Sí? Ya luego ustedes lo analizan y ahí me comentan por qué debe ser esa. O pues luego me preguntan, o no sé, luego lo analizan, ¿sí? Bien, entonces a esto le restamos el 0.5 de 0.12 de 1 más 0.12, lo que hemos escrito ahí, elevado a la 8, menos 1.
Bueno, y a mí me da el siguiente resultado. Me dice que la recuperación de capital debe de ser menos 2.4684. Veamos, 44.709. Y algunos aquí esto pues lo aproximan a menos 2.47, lo redondean de esa manera, lo cual pues está bien, y en términos prácticos puede estar bien, tal vez, y porque al final recuerden que esto es una estimación para saber cuánto es más o menos lo que yo necesito percibir. Entonces conforme yo aproxime hacia arriba, lo que estoy haciendo es un cálculo, pues, por decir así, conservador, porque y no me afecta, pues, o sea, entre yo pues diga o establezca la vara más alta sobre lo que debo de recuperar y yo logro llegar a esas cantidades, pues yo no he perdido nada, realmente ha sido bueno. Pero hay que tener mucho cuidado con eso de las aproximaciones. Yo lo pongo ahí aproximado porque en el texto pues ahí aparece así, pero hay que tener cuidado. O sea, es algo de analizar, ¿no? Si se puede o no se puede aproximar. Recordemos que estamos hablando en este caso, de millones. Entonces, de 2.4684 a 2.47 no son centavos los que hemos aproximado, ¿no? Pero eso lo dejo ahí. Bien, entonces, ahora, ¿cómo interpretamos esto? ¿Qué significa este valor? Lo que significa es que, dicho esto, o sea, que por año, ojo, por año, para que yo pueda, digamos, recuperar lo que he invertido, entonces por año, yo tendría que percibir utilidades gracias a esa inversión de por lo menos 2.470.000, ¿no? ¿Sí? 2.470.000. A eso se refiere, y eso así se interpreta la recuperación de capital. Entonces, vean, hemos hecho algo diferente a lo que hemos venido haciendo. Realmente no. Estos cálculos van inmersos, por ejemplo, en el cálculo del valor presente. No de exactamente esta forma, pero sí van inmersos. Ahora, pero en ese momento no hicimos diferencia acerca de, bueno, esto tiene un nombre propio, no. Pero es interesante porque ya analizándolo de esta forma, pues el decir, sabes que por año tenés que producir esto para poder recuperar lo que has invertido, pues esto nos da, como les decía yo, un análisis mucho más amplio acerca del proceso y del proyecto. Pues hasta ahí está muy bien. Entonces, ahora, ya una vez que tenemos el valor de recuperación, pues pasamos ya directamente, ¿no? ¿A qué? Pues a calcular quién es el valor anual de este proyecto. Y para eso, bajo la fórmula, ¿no? Esto es menos 2.47. Y a este le vamos a restar, porque como todos son costos, los costos operativos, que sería de 0,9. 0,9. Y esto es igual a, evidentemente, pues menos 3.37. Entonces, ahora, ¿qué significa este valor a diferencia del otro? Pues ahora, al decir valor anual igual a 3,37, estamos diciendo que mi proyecto de inversión se puede visualizar como una cantidad de costos anuales de 3,37 millones de dólares. Entonces, y ahí pues podemos sacar muchas conclusiones acerca del análisis. Podemos decir que, bueno, esto significa que mi proyecto al final de todo, para ser económicamente viable, tiene que garantizarme a mí recuperar al menos 3,37 millones de dólares por año, para que yo al final tenga al final no solo recupere la inversión que he hecho, sino además tenga un rendimiento igual o superior al 12%. ¿Ya?
Entonces esto es bien importante, así es como se va interpretando. Y entonces, como les decía, al diferenciar ambas cosas, pues nosotros vamos dándole nombres propios a ciertas cantidades y eso nos amplía el análisis. Y uno de los más importantes es este: al agregar un valor de recuperación, nosotros podemos concluir esto y decir, esto es lo que necesitas solo para recuperar tu inversión, fuera de los costos operativos. Entonces es muy importante. Ahora, antes de terminar con el video, que ya se extendió, solo quiero hacer un par de acotaciones muy importantes. A ver, yo les decía que al final todo esto era equivalente al valor presente. Pues bien, todos esos cálculos que hemos hecho es exactamente lo mismo como que nosotros hayamos simplemente convertido ese diagrama de tiempo en un diagrama de tiempo de la siguiente forma. Ojalá que se vea más o menos así. Y entonces tenemos aquí 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta periodo 8. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Realmente todos esos procesos han sido procesos para nosotros, lo voy a escribir así en rojo, haber convertido todo ese diagrama de flujo, todo ese diagrama de tiempo, a un diagrama de una serie uniforme. Es decir, aquí tenemos 3,37, 3,37 y aquí también 3,37 y así sucesivamente. Ahí no quedó muy bien. Esto es lo que tenemos. Entonces hemos convertido toda esa serie a una serie anual equivalente. Entonces, y aquí pues yo sé que la mayoría que ya hemos estado trabajando tanto tiempo este tipo de series gradientes, series de anualidades, series de rentas equivalentes, etcétera, 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 pues ahí nos vamos a dar cuenta que simplemente pues todos estos procesos ya los hemos calculado, solamente que lo hemos hecho de una sola vez. Y en general hemos estado acostumbrados a calcular todo esto haciendo simplemente o descontando simplemente cada cantidad, todas hasta acá, encontrando un solo valor presente y a partir de ese encontrar una anualidad, ¿no? Eso es lo que hemos estado acostumbrados a hacer. Y por eso les decía yo, ¿se puede calcular a partir del valor presente? Sí, evidentemente. Calculamos el valor presente neto y luego encontramos un valor anual equivalente a ese valor presente neto. Ese valor anual va a ser el mismo 3.37 que hemos encontrado. Ahora, cuando lo hacemos de esta forma, lo que ocurre es que diferenciamos procesos y encontramos una cantidad por acá que de la otra forma no lo encontraríamos, que tiene un significado. Además, diferenciamos y también establecemos esta cantidad que de igual forma no lo hubiéramos podido analizar con el otro método haciéndolo de una sola vez. Es lo único, pero al final los procesos son totalmente equivalentes porque es lo mismo, hemos hecho exactamente lo mismo yéndonos por un camino un poquito más explicado, más extendido por decir así, y el otro un camino más directo. Pero una vez que ya estamos claros, pues realmente los procesos pueden ser los que nosotros decidamos. Entonces eso es lo bonito de todo esto, que al final es lo mismo. Bueno, espero que con esto, espero que el video les sirva, que les sea de utilidad. Igual, ¿no? Cualquier duda, cualquier consulta, pues voy a estar ahí pendiente y nos vemos en los videos que faltan, que ya pues para esta parte ya quedan muy pocos. Creo que nada más nos queda por revisar alguito más sobre valor anual y cerramos con la tasa interna de retorno, que es el último método a estudiar de esta parte. Así que bueno, espero que les sirva y nos estamos escuchando en el próximo video.